Hola, ¿qué tal? Buenas noches, seguidores del canal Noticias del Ferras TV Internacional y Chido el Coto Político. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente martes. Y bueno, amigos, el doctor Hugo López-Gatell le manda un mensaje al tío Lucas, al gobernador de Jalisco, pues este señor parece que no le importa la gente de su estado. Y sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 24 de noviembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, pues gobernador Enrique Alfaro anunció la reapertura del estadio de Chivas, que se va a jugar un partido de fútbol América Chivas. Y bueno, amigos, hasta el Piojo Herrera dijo que no hubiera público, pero este señor, como ustedes saben, es muy terco. Y bueno, amigos, después que pasa algo ya le echa la culpa al presidente Manuel López Obrador y al doctor Hugo López-Gatell por la pandemia. Y bueno, sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Como ya se puede ver en lo que acaba de explicar el doctor Alomía, el sistema de vigilancia epidemiológica de México para COVID-19 se compone de múltiples elementos. Acaba de mencionar las unidades del sistema Centinela, ese es un componente, y las casi 26,000 unidades de vigilancia que son el resto de las unidades de atención. Hemos decidido tener dos abordajes complementarios porque de cada elemento se obtiene información diferente que se complementa. Esto para volver a aclarar, acaso por enésima vez, que la vigilancia epidemiológica de México tiene 12 componentes y no solamente el sistema Centinela. Por favor. Doctor, a mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Bueno, el día de hoy el gobierno de Jalisco anunció un modelo piloto para la reapertura de un estadio, esto para el encuentro de fútbol entre dos equipos, y me gustaría preguntarle si usted considera que es una medida adecuada o cuál sería su posicionamiento respecto a esta reapertura. Es un modelo piloto, dijeron las autoridades de Jalisco, pero ¿cuál sería su opinión, subsecretario, por favor? Con mucho gusto. En términos generales, lo comenté esta mañana, en las poblaciones altamente densas, densamente pobladas, las zonas como la Ciudad de México y la zona metropolitana, Guadalajara y la zona metropolitana, Monterrey y su zona metropolitana, por su estructura demográfica, tienen una alta vulnerabilidad a que haya un descontrol de la epidemia. El fenómeno es muy conocido en epidemiología, técnicamente se llama momentum poblacional de transmisión y es un fenómeno de inercia. Lo voy a explicar con un ejemplo muy ilustrativo de la inercia en la mecánica, en la física. Si tenemos dos vehículos, uno pesa 300 kilogramos y el otro pesa 3 toneladas, van a la misma velocidad y súbitamente frenan, el vehículo ligero se para a lo mejor en los siguientes 70 metros. El vehículo pesado, a pesar de que vienen a la misma velocidad, puede tardar más tiempo y necesita recorrer mayor distancia antes de lograr frenarse por completo, quizá unos 800 metros. Esto es la inercia. Y la inercia está determinada, en el ejemplo que estoy dando, por la masa física de los objetos. En la dinámica de transmisión de las enfermedades infecciosas, la masa está dada por el número de personas que están infectadas en un momento del tiempo y se complementa con el número de personas susceptibles a ser infectadas. Entonces, en poblaciones grandes, sobre todo densamente pobladas, esta inercia de transmisión es mayor. En un momento dado, si establecemos una intervención de control, como puede ser el confinamiento, como puede ser otros medios de distanciamiento social, una población pequeña y dispersa va a tardar menos en entrar en control. En la población grande y densamente poblada puede tardar más tiempo.
Habiendo dicho esto y atendiendo a la pregunta, no conocemos formalmente esta propuesta de un piloto para abrir en operación el Estadio Akron para el partido de las Chivas contra el América. Pero estamos asumiendo que la propuesta está amparada en una reflexión técnica documentada y que el gobierno de Jalisco asume la responsabilidad de las consecuencias que pudiera tener este modelo piloto. Como lo hemos hecho para las 32 entidades federativas, consideramos que la responsabilidad de la autoridad sanitaria local está estipulada por ley y hay que respaldar a las autoridades que en un momento tomen decisiones. Nadie puede predecir lo que va a pasar con la epidemia en el estado de Jalisco, la epidemia de COVID-19, y lo veremos en las consecuencias ulteriores. Pero insisto, asumimos que el gobierno de Jalisco ha tomado las previsiones necesarias para identificar que el riesgo sea mínimo. No conocemos el documento técnico correspondiente, sabemos igual que usted por las declaraciones que se han hecho al público y esperamos que el aforo en el estadio se conserve de la manera más cuidada posible. Lo que sí sabemos, porque es una recomendación técnica general del semáforo COVID, es que preferentemente solo en el semáforo amarillo deberían abrirse los estadios. Esto lo hemos estipulado desde el inicio porque todavía en el color naranja los distintos indicadores de ocurrencia de la epidemia revelan que hay riesgos importantes de reactivación. Entonces aquí de manera específica lo que sería sumamente importante es que el proceso de ingreso y de salida al estadio sea muy cuidado, que la separación de las personas unas con otras durante el evento en el estadio sean muy cuidadas y que haya una muy buena grado de separación y desde luego que pudiera haber un seguimiento posterior de las personas que concurran al estadio para que si tempranamente presentaran alguna manifestación de infección pudieran ser puestas en aislamiento preventivo como corresponde a la contención centrada en personas. Doctor, en ese sentido, ¿la Ciudad de México también podría entrar en una prueba piloto como la que se está proponiendo? Como digo, nuestra posición no es sobre una ciudad y la otra y la otra y la otra, y un gobernador y el otro y lo otro. Nosotros damos conceptos generales que han sido amparados en una revisión cuidadosa y dinámica de la evidencia científica. Respetamos la competencia de las autoridades sanitarias locales. Nosotros no tenemos la facultad de dar permisos o apoyos. Es una competencia de las autoridades sanitarias locales. Por eso, cada vez que se ha vertido esta consideración en la narrativa pública, en los medios, lo que publican los columnistas, de que pareciera que el gobierno federal toma todas las decisiones de lo que va ocurriendo en el país, hemos explicado que así no funciona. Desde 1997, el Sistema Nacional de Salud se descentralizó. En cada estado hay una secretaria o secretario de salud y los gobernadores, los primeros mandatarios de los estados, son por ley autoridades sanitarias. Nosotros hemos planteado la estrategia y la comunicamos en detalle, está en los documentos de acceso público. ¿Cómo se implanta esa estrategia? Depende de las autoridades sanitarias locales. Consideramos que lo más productivo para un país federal es tener un diálogo abierto, franco y con una base técnica con los gobiernos estatales. Esto no es un tema de política. Entonces, si usted me pregunta, ¿puede ser que esta entidad lo haga? El principio es el mismo. En cualquiera de las 32 entidades federativas, confiemos en que tenemos mandatarios y mandatarias que tienen equipos técnicos competentes. Cuando puede haber diálogo, qué bueno, porque entonces también nosotros como parte de quienes trabajamos para la autoridad sanitaria federal podemos contribuir con nuestras perspectivas y en cierta manera compartir la responsabilidad de lo que pudiera estar ocurriendo. Cuando no nos han dado parte de lo que se va a hacer, pues simplemente respaldamos a la autoridad sanitaria estatal de las 32 entidades en términos generales.
Ya lo que ocurra, nadie debe llamarse a confusión de que la decisión es una decisión local. Eso es importantísimo. Eso es muy, muy importante. Gracias, doctor. Gracias. Juan Carlos Machorro, de AM Noticias Querétaro, y luego Liliana Noble, Pulso Saludable. Respecto a la segunda pregunta, que en términos generales la podríamos resumir como cuál es la perspectiva, la predicción del comportamiento de la epidemia de COVID-19 en el mundo, en América y en México. Es muy difícil que científicamente se pueda hacer una predicción con un horizonte de tiempo tan largo para un fenómeno nuevo, emergente, que depende de muchos factores, no solamente biológicos o médicos, sino sobre todo sociales, la movilidad en el espacio público, las medidas de control, el apego a las mismas, la aparición de las posibles vacunas, la eficacia y efectividad que pudieran tener esas vacunas, el tiempo de aplicación, la posible aparición de tratamientos específicos. Volvemos a recordar que hasta el momento no existe ningún tratamiento farmacéutico específico contra el COVID-19. Pero en general lo que sí se tiene es una perspectiva, como le he comentado en otras ocasiones, lo comenté en la conferencia matutina el martes anterior. No existe más que una enfermedad en el conocimiento de la historia de las epidemias, enfermedad humana, que haya sido eliminada por completo, es decir, erradicada. Erradicar quiere decir eliminar de todo el planeta. Y esa enfermedad fue la viruela. Esta está causada por un virus específico, conocido, el virus de la viruela, un poxvirus, y 200 años después de la invención de la vacuna contra la viruela, que fue la primera vacuna en ser inventada o descubierta, porque fue un poco de ambas cosas, se logró la erradicación. No fue solo por el efecto de la vacuna, esto es muy importante tenerlo claro, fue por la aplicación consistente de distintas estrategias de salud pública, entre otras la vacunación. Pero además existen distintas características microbiológicas, clínicas, ecológicas, en general diríamos epidemiológicas, de las enfermedades infecciosas que determinan si pueden o no ser eliminadas. Hay enfermedades que tienen muy baja probabilidad de ser eliminadas. Hay otras que podrían ser eliminadas, al menos en términos teóricos. El sarampión y la poliomielitis son dos ejemplos. Pero hay muchísimas que tienen muy poca probabilidad de ser eliminadas. COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, tiene un comportamiento epidemiológico que la hace muy poco susceptible de ser eliminada. Entonces, lo más probable es que COVID-19 no va a desaparecer de la especie humana por muchos años. Ahora, no se quede usted con la idea de que vamos a estar en esta situación que hemos vivido durante 2020 por la epidemia de COVID-19. La predicción probable es que COVID-19 empezará a entrar en una fase de estabilización, en donde se vaya reduciendo su intensidad en términos de qué tan capaz es de causar enfermedad, daño grave y muerte en los seres humanos, y que probablemente empezará a ser una enfermedad menos grave, que se propague quizá con la misma eficiencia, pero que a final de cuentas cause menos daño. Semejante, por ejemplo, a la influenza, y que la tengamos en las temporadas de otoño e invierno de cada año, hasta que finalmente estemos en cierta manera habituados a ella. Dependiendo del nivel de eficacia y el perfil de eficacia de las vacunas que en su momento se desarrollen y prueben ser de calidad, seguras y eficaces, esto podría modular importantemente, si es que hay altas eficacias, el comportamiento de COVID-19. Pero aún así es poco probable que termine siendo eliminada en un periodo sustancialmente corto. Ahora, siempre que escucho el tema de fronteras como relacionado con el riesgo de epidemias, vuelvo a explicar la posición técnica de la Comunidad Global de Salud Pública, que además está formalmente asentada en el Reglamento Sanitario Internacional.
No existe en la historia de la salud pública, en la historia de las epidemias, demostraciones claras que muestren que cerrar fronteras es un mecanismo útil o suficientemente útil para evitar la propagación de las enfermedades infecciosas. En cambio, existen múltiples demostraciones, acaso circunstanciales, de que los cierres de fronteras pueden causar importante daño al funcionamiento de la sociedad en aspectos económicos que pueden causar daño importante, sufrimiento humano y en un mundo contemporáneo con una economía globalizada, afectar importantemente la economía global. Entonces, no hay un rendimiento útil, suficientemente útil para proteger a la población y en cambio pueden causar importantes afecciones. Debemos ya cambiar nuestro pensamiento para dejar de identificar a quienes viven del otro lado de la frontera como la fuente del riesgo. El continente americano, por ejemplo, es más, Norteamérica de manera específica, es más, Estados Unidos y México de manera muy específica. En cada uno de los dos países tenemos suficiente carga de enfermedad, suficientes personas contagiantes como para que se sostenga la transmisión de la epidemia. Sí, ciertamente en este momento tenemos un diferencial. La epidemia es más activa por múltiples indicadores en Estados Unidos de lo que es en México, pero eso no necesariamente condiciona que el riesgo de pasar entre los 6 estados fronterizos de México a los 4 de Estados Unidos o viceversa modifique sustancialmente el curso de la epidemia ni en Estados Unidos ni en México. Si lo pensamos en otras fronteras, recordemos que las enfermedades infecciosas epidémicas históricamente han sido utilizadas como pretexto para discriminar a personas de otra nacionalidad. La nacionalidad es, se podría decir, un accidente administrativo de la Organización Política de las Naciones, pero no hay condiciones que nos hagan ni biológica ni necesariamente epidemiológicamente diferentes unos de otros. Muy importante ya transitar de eso para quitar el estigma y la discriminación que emanan de una perspectiva no científicamente fundada que alimenta la xenofobia, es decir, el rechazo. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, dice que la pandemia no va a desaparecer por muchos y muchos años. Y bueno, esto lo dijo en su conferencia. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente martes, nos vemos mañana. También los invito a que se suscriban al canal Chido el Coto Político. El link del canal lo voy a estar dejando en la descripción. Muchas gracias, hasta mañana, que descansen. Suelta la cumbia Ferraz.